Buenas tardes, vamos a dar principio al estudio de este día. Ahora vamos a tratar el tema de la iglesia. La iglesia es muy importante en este mundo, pero nosotros lo vamos a enfocar desde el punto de vista en que somos la iglesia de Cristo. Como estoy presentando estudios de crecimiento, el objetivo es establecer, o mejor dicho, crecer sobre lo que ya hemos conocido, sobre lo ya establecido, crecer en ello para poder tener mayor certeza de lo que somos, de lo que hacemos, para tener la convicción necesaria. La iglesia de Cristo, este es el pasaje que yo he tomado como principio, pasaje que mucha gente lo conoce. Esta escritura se dio en una situación de suma importancia cuando Cristo le preguntó a sus discípulos acerca de quién decía la gente que los rodeaba, la gente que lo escuchaba, quién decían los hombres que era el Hijo del Hombre, un término muy usado por él. Y Pedro contestó que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, a esa respuesta de Pedro, también respondió con esto en el verso 18, porque Pedro dio la confesión en el verso 16. Y Cristo le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta aquí no había iglesia en el mundo, era el pueblo de Israel. Se sabía que en el mundo pagano, por así decirlo, porque todos los hombres no judíos en el mundo tenían sus propias deidades, sus religiones, por eso les llamaba paganos también. Ellos no tenían ley de Dios y no eran conocidas como iglesias, eran simplemente religiones. Pero la iglesia de Cristo, aquí tenemos la primera ocasión que él menciona, y yo subrayé esto: sobre esta roca edificaré, y luego el sustantivo y también el adjetivo calificativo, mi. Él dijo mi iglesia. Es lo que él iba a hacer a un futuro de ese tiempo no muy lejano. Y dijo que las puertas del Hades, las puertas de la muerte o la autoridad de la muerte no prevalecerían contra dicha iglesia. Hablaremos de su fundamento histórico. Hablaremos también de los elementos esenciales de la iglesia. Trataremos o veremos algunos de los propósitos de Dios para con su iglesia. Y tocaremos algunas características novotestamentarias de la iglesia de Cristo. Porque somos los que ya hemos hecho lo que escritamente hablando se pide para poder llegar a ser miembros de esta iglesia. Ya lo hemos hecho. A nosotros me refiero cuando digo es importante saber qué es la iglesia y cómo es que nosotros somos dicha iglesia. También nos sirve para identificar lo que no es iglesia, no para criticar, no para destruir, sino para ayudar precisamente, que es el objetivo principal: ayudar a todo hombre al conocimiento de estas cosas. Veremos primeramente la definición de la palabra iglesia, su etimología. El término iglesia, del griego eclesia, dos raíces: primeramente ek, que significa fuera, y klesia, que significa llamar. Siendo así, o juntando las dos raíces, tenemos luego los llamados fuera o los llamados aparte. Muy sencillo. La iglesia es el grupo de personas que Dios ha llamado fuera. ¿Fuera de dónde? Lo vamos a ir viendo. Vemos aquí la presencia física y espiritual de la iglesia de Cristo en este mundo. Digo esto porque acuérdense que no siempre hubo iglesia en la tierra. La iglesia no existía en este mundo. Años más tarde de que el Señor Jesús dijo aquello que vimos en la otra página,
Pedro, escribiendo a la iglesia ya muy desarrollada en esta tierra, él se refirió a esta iglesia de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, hablando ya colectivamente, real sacerdocio, nación santa, todos los términos hablan de lo mismo, pueblo adquirido por Dios. Y como dije también que tocaríamos algunos propósitos. Aquí está el primero. ¿Para qué el Señor trajo a la existencia su iglesia? Para que anunciase las virtudes de aquel que os llamó, que nos llamó fuera de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está la primera aplicación. Así se entiende con la etimología completamente lo que les decía, o lo que he dicho: los llamados fuera, los llamados aparte. Toda la membresía de la iglesia ahora hemos sido llamados del pecado, de la sociedad pecaminosa donde nacimos y crecimos. De allí nos llamó el Señor, de allí nos sacó Jesucristo. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Esa es la iglesia, esos son los santos, esa es la gente de Dios. Allí lo llama linaje escogido. Nos llama también real sacerdocio y también nación santa. Nos llama pueblo adquirido por Dios, y el propósito para que anunciemos las virtudes o los poderes celestiales, los poderes de Dios para salvación del mundo, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra escritura en Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, nos ha llamado y nos ha sacado y nos ha puesto aparte para su servicio exclusivamente, trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos encontró y nos llamó en un reino de tinieblas, en un reino de pecado, y nos llamó y nos puso o nos estableció en el reino de la luz. Esos son los miembros de la iglesia, y esa es la iglesia. Es una característica inconfundible. Son los llamados fuera, son los puestos aparte por Dios y para Dios. Esos son los cristianos. No todo el mundo en esta tierra es cristiano. Mucha gente se adjudica el término cristiano en términos generales y como una costumbre. Esto no es así. Aquí las cosas son diferentes. El fundamento bíblico e histórico de la iglesia del Señor. La iglesia está edificada sobre la verdad inconmovible y eterna. Lo que les decía, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pregunta se hizo, por lo menos la escribieron 3 de los escritores del Evangelio. La escribió también Marcos y la escribió también Lucas. El Señor preguntó acerca de él. ¿Quién decía la gente que lo escuchaba, que lo veía, que era él? Él nunca preguntó acerca de Pedro, ni de Juan, ni de ningún otro apóstol. Él preguntó acerca de la opinión de la gente que tenían de él. La respuesta de los apóstoles fue la misma, que algunos decían que era Elías, Juan el Bautista, o alguno de los profetas que había resucitado. Cuando Pedro contestó esto: tú eres el Cristo, esto es necesario no olvidarlo, el Hijo del Dios viviente. Es una confesión trascendental. Es una confesión de la verdad. Esta es la verdad que yo puse en el principio, que es inconmovible, que es eterna. El Señor le respondió: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Resulta que en arameo la palabra Pedro también significa piedra. Y por esa cercanía que hay de significado en el término, la gente ha dado por hecho que la iglesia fue edificada por Cristo sobre Pedro. Debo decirles que es una
manera de ver y de entender muy errónea, es equivocada. Ni Cristo está preguntando por Pedro, que quién dice la gente que es Pedro, ni tampoco Pedro es la roca. La roca a la que Cristo se refirió es la verdad inconmovible, completamente sólida. Más adelante la va a llamar piedra del ángulo. Es una cosa inconfundible e incomparable porque este término solamente se le da a Jesucristo. Ningún hombre mortal puede alcanzar esta definición. Luego, en Juan 6:69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, hablando también, Pedro, pues en nombre de todo el grupo ahí, el Hijo del Dios viviente. En esta ocasión, en todo el capítulo les habló acerca de la necesidad de comer su cuerpo y de beber su sangre, y los oyentes no entendieron, y al final muchos se empezaron a retirar. A lo que Pedro dijo al grupo de sus apóstoles o sus discípulos: ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro fue el que contestó: Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído, dice él, hablando por todo el grupo, y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad única. Esa es la roca a la que Cristo se refirió. Ahí están las escrituras, si usted las quiere ver, en Marcos 8:29, la misma pregunta y la misma respuesta, y en Lucas 9:20, también ahí está el contenido de lo que estamos hablando. Cristo es la roca, único fundamento de su iglesia, el único, como lo vamos a ver. Otra vez lo repito. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Cristo dijo esto, todavía la iglesia no era edificada, todavía Cristo no moría, todavía no resucitaba. Pero cuando Pedro escribió lo que ahora estoy citando, primera de Pedro capítulo 2 verso 6, ya habían pasado algunos años de que la iglesia había sido edificada y que ya estaba en pleno desarrollo, ya estaba muy desarrollada. Y él dijo en su capítulo 2 de su primer carta, verso 6, por lo cual también contiene la escritura, hablando de las profecías de los profetas israelíes: he aquí pongo en Sión, la ciudad de Dios, la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo. Él es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Escogida, preciosa, algunas de sus grandes características, y el que creyere en él no será avergonzado. Es importante dejar que la Biblia hable y no incluirle ninguna opinión humana. Todo lo dicho por los apóstoles a través del Espíritu Santo, que fue quien los inspiró, es la verdad y está perfectamente claro. Pedro dijo: he aquí pongo en Sión, citando una profecía, la principal piedra del ángulo, hablando de Jesucristo anunciado en profecía. Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Nadie puede poner, otro fundamento en la iglesia del Señor que el que está puesto, el que Dios ha puesto. En la primera carta escrita a la congregación de Corinto, el verso 11 del capítulo 3 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está claro, no hay nada que cambiar. Los hombres no tenemos ninguna autoridad para opinar o cambiar respecto a lo que Dios ha hecho y respecto a lo que Dios dice, a lo que Dios enseña. Eso es lo que es necesario hacer. La iglesia es de Cristo,
Porque yo voy a dar aquí 3 razones por ahora. ¿Por qué es la iglesia de Cristo? Bueno, porque Él lo dijo. Porque Él es la verdad. Él es la piedra angular. Y luego, aquí la primera razón es, Cristo dio su vida por su iglesia. Para que la iglesia fuera. ¿Qué quiero decir? Para que la iglesia viniera a la existencia a este mundo. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿quién estaría hablando de iglesia? No habría iglesia en el mundo. Pero entonces Él murió, Él dio su vida para traer a la existencia su iglesia. Tomando esta parte última del capítulo 5 de Efesios, verso 25, aunque esto lo tomó para ejemplificar el amor del Señor o la necesaria aplicación en el amor conyugal o el amor matrimonial, esta parte dice, así como Cristo amó la iglesia, aquí lo dice, que los maridos debemos amar a las mujeres, a las esposas. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está lo que estoy diciendo. Cristo se entregó, dio su vida, murió y resucitó a sí mismo para la iglesia, por causa de la iglesia, para que la iglesia fuera. Cuando Él murió y resucitó, no había iglesia. Iba a ser edificada y lo fue, como lo vamos a ver más adelantito. En segundo lugar, la iglesia es de Cristo porque Cristo la compró con su propia sangre. Nadie puede adjudicarse el derecho de propiedad de la iglesia. Dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que es la iglesia, el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, les dijo a los dirigentes de la congregación en Éfeso, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él es el que dio su vida por la iglesia, Él es el que la compró con su sangre. Por lo tanto, ya son 2 razones fundamentales que no podemos nosotros cambiar. En tercer lugar, porque la iglesia es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. En Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cabeza, en términos bíblicos, aquí donde estamos estudiando, es la autoridad. Nadie tiene autoridad sobre la iglesia es de Cristo y Él es su única autoridad. Nadie puede adjudicarse, ni siquiera los ancianos, como estos ancianos de Éfeso a los que Cristo llamó para darles a través de Pablo las últimas recomendaciones. Vean por ustedes mismos y vean por todo el rebaño, por toda la iglesia, en que han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos, que también el término significa pastores, también significa ancianos. Son las mismas personas. Para apacentar la iglesia del Señor, porque es de Él, la cual Él ganó con su propia sangre. Ya que me acuerdo de esto aquí, les debo adelantar un poquito, aunque más adelante estaremos viendo tal vez estudios acerca de las religiones, del mundo de las religiones. Pero debo decirles que cuando se escribió esto, no existía iglesia católica en el mundo. La iglesia católica vino a la existencia en el siglo III después de Cristo, cuando gobernaba Constantino, emperador romano. Y por el 325 fue que el emperador ordenó el fin de la persecución de los cristianos o de la iglesia de Cristo. Y ahí se reconoció por primera vez a dicha iglesia como iglesia católica, apostólica y romana. Esto fue lo que hizo Constantino y las autoridades eclesiásticas del principio. Allí se cambió todo. Pues la iglesia católica no empezó ni es la iglesia de Cristo. Las iglesias protestantes mucho menos. Estas fueron después también. Pero aquí, en el C, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo. Y luego dice la plenitud. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablando acerca del Creador, acerca de Dios, para que no
haya hombre sobre la tierra, ni nadie que pueda querer adjudicarse, como dije, el derecho de propiedad de algo que no le corresponde. La iglesia es de Cristo. Él dio su vida por ella. Él dio su sangre por ella. Y Él es su gobierno, Él es su dueño. Y la iglesia está sometida a Él porque Él es su Señor. El establecimiento de la iglesia aquí en la tierra se estableció aproximadamente en tiempo y lugar en el año 33 de nuestra era en la ciudad de Jerusalén, en el día de Pentecostés. El Pentecostés era una festividad judía, de la religión judía, que significa 50 días. Ellos tenían un festival que empezaba desde el día primero, por así decirlo, en la forma de contar numérica, y al 50 día era el final, era la culminación de dicha fiesta, se llamaba Pentecostés. Esto lo hacían bajo la ley de Israel, bajo la ley judía. Entonces en Hechos capítulo 1, verso 4, estaban los apóstoles juntos, ya Jesús había resucitado, ya iba a ascender al cielo. Y estando juntos, ahí cerca de Jerusalén, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ustedes han leído muy bien Juan 13, 14, 15 y 16. Ahí recalcó muchas veces el Señor la promesa del Espíritu, diciendo que era necesario irse Él para poder enviar el Espíritu. Y ahora, eso lo dijo antes de morir, y ahora resucitado, está próximo a ascender a los cielos otra vez, y les dijo esto, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo, la cual les dijo, oíste de mí. Le preguntaron que si habría de restablecer el reino a Israel en ese tiempo. Es lo que los judíos creían y esperaban, que se restableciera su reino que había tenido antes Israel como en los días de David. En el verso 8 Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa que les dijo arriba. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que les dijo antes de ascender al cielo. De ahí se fue él al cielo, y estando viendo ellos hacia arriba, lo recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Pero vino un ángel que les dijo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros arriba al cielo, así lo van a ver venir como lo habéis visto ir. Y hasta el día de hoy lo estamos esperando, sabemos que va a venir. Pero ellos se fueron a Jerusalén como él se los había dicho, y en el capítulo 2, verso 1, llegó el día 50. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, el grupo de los apóstoles, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo les aclaro así, de manera muy rapidita. Muchas religiones y muchos religiosos, líderes religiosos, enseñan que ese grupo que está allí, en Hechos 2:1 en adelante, eran alrededor de 500 seguidores de Jesucristo, que también están en el capítulo 1. Y yo hice un análisis hace algún tiempo y no. Es verdad que hay 10 días de cuando el Señor ascendió al cielo a cuando vino el día 50, el día de Pentecostés. El Señor se fue al cielo el día 40 de haber resucitado. O sea, se anduvo apareciendo 40 días y luego se fue al cielo. De ahí pasaron 10 días, del 40 al 50, cuando sucedió esto. En una ocasión había como 120, pero ese fue otro día. En uno de los 40, no fue el día de Pentecostés. Aquí eran solamente los 12, y digo 12 porque ahí al final del 1 seleccionaron o sustituyeron a Judas Iscariote. Ahí eligieron a otro que fuera apóstol en lugar de Judas, que fue el traidor. Pero aquí vino de repente del cielo
estruendo como de un viento recio. Aquí les aclaro también otra cosita. La Biblia está llena de términos que son realmente retóricos. Es importante por lo menos tener presente los que enseñamos el significado de cada término, porque si no, no vamos a poder interpretar correctamente las cosas. Vino de repente ahí en Jerusalén, donde estaba el grupo apostólico esperando en una casa, vino del cielo un estruendo. Y el término como es un símil, es una figura, como dije, retórica, como de un viento recio que soplaba. No dice que era un viento. Es una semejanza, algo que se asemeja como lo que hace el viento, mucho ruido, un estruendo. Yo les digo esto para que nadie se equivoque. Hay muchísimas figuras retóricas en la Biblia, muchas, sobre todo en las parábolas y tantas formas que el Señor usó, las metáforas, las metonimias y todas esas cosas. Luego dice, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Esos son los apóstoles de Jesucristo, estaban sentados ahí. Luego, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aclaro, los apóstoles, 12, no 120. Y luego, la clase de sociedad que había en ese día ahí en la ciudad de Jerusalén. Había judíos y había prosélitos. Aclaro esto porque es importante. Estamos en la ciudad de Jerusalén donde se va a establecer la iglesia de Cristo físicamente en el mundo. Antes no había iglesia en la tierra. Pero en la ciudad de Jerusalén, menos ese día que era el día de Pentecostés, no había gentiles. Los hombres griegos, los romanos, egipcios, babilónicos, todos los que no eran de sangre judía, no se podían juntar literalmente con los judíos. La ley se los prohibía. Pero había un proceso de proselitismo que la misma ley autorizó, que era un ritual a través de un ceremonial que hacían para permitir que los gentiles que así lo quisieran tuvieran parte en el culto judío. Aunque en el templo se les puso aparte, se llama el atrio de los gentiles, donde ellos se reunían, no estaban adentro juntos con los judíos, no, ellos tenían su atrio separado también. Pues había judíos en Jerusalén y también prosélitos, los que habían cumplido con ese ritual. Bueno, en el verso 5 dice que moraban entonces ese día que hubo ese estruendo, en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué de todas las naciones bajo el cielo? Porque los judíos a estas alturas, aunque Dios les regaló esa tierra que fue prometida a sus padres, a Abraham, sobre todo a Abraham, luego a Isaac, Jacob, ellos por su infidelidad con Dios y el abandono o la apostasía en cuanto a su ley que se les dio, sufrieron muchas deportaciones. Babilonia los hizo esclavos, Asiria los hizo esclavos, y así muchas veces, y fueron esparcidos por muchos lugares de la tierra. Por ejemplo, Asiria se llevó a 10 tribus de la parte norte. Luego a Asiria lo conquista Babilonia, y pues allá lleva también a los que se llevó de los judíos, y luego se lleva las dos tribus que quedaban en Judea. Total que los judíos anduvieron de aquí para allá por causa de su pecado. Muchas veces fueron esparcidos, y por esa razón eran judíos de sangre, pero nacían en otros lugares muy lejanos de la tierra de Israel. Aquí dice que moraban allí judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, porque ya estaban por todas partes, como ahora nosotros, los mexicanos, ya estamos por todas partes del mundo. Si vamos a la China, ahí vamos a encontrar una colonia de mexicanos. A Japón, a Inglaterra, a Francia, donde vayamos, ahí vamos a encontrar, como dicen, compatriotas, porque nos hemos extendido por toda la tierra. Bueno, ahí
estamos viendo que estos judíos estaban por todas partes. Ahí menciona en Frigia, Panfilia, que son estados pequeños de aquel tiempo, por lo que era Asia Menor, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos naturales como prosélitos. Ahí menciona como 17 diferentes nacionalidades. Les digo esto porque aunque eran judíos de sangre, no hablaban su lenguaje. Nacieron en otros países y hablaban la lengua de su país. Igual que nosotros. Somos nosotros mexicanos, pero nuestros hijos nacen aquí y algunos ya no hablan la lengua de sus antepasados, ni siquiera de sus padres. Así pasa en esta vida. Bueno, ejemplos que les doy nada más. Pero ahí empezó la iglesia. ¿Qué mensaje escucharon los judíos en Jerusalén el día que vino el Espíritu Santo y que llenó a los apóstoles? El Señor les había dicho que iban a recibir poder cuando llegara a ellos el Espíritu Santo, que iban a recibir poder de lo alto y que le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así fue. Esto sucedió el día 50 en la ciudad de Jerusalén, donde fueron todos los 12 llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Lea el capítulo 2 y ahí está toda la información. Pero lo importante aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pedro, después de que algunos de los presentes, que era mucha gente, dijeron que estaban llenos de mosto, que estaban ebrios porque los escucharon hablar en otros idiomas. Entonces Pedro fue el que tomó la palabra para decirles que aquel era el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Joel habló alrededor de 800 años antes de que esto sucediera. Y en su capítulo 2 de su librito, él habló acerca de esto. Y también de que la luna se iba a convertir en fuego y en sangre y que iba a haber un juicio tremendo. Bueno, allí se dio todo esto, un cambio radical para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Pero luego pasa de las profecías de Joel y toma a David como 900 años antes de Cristo, y toma a David para seguir y explicar más a fondo lo que David dijo y que era realmente el evangelio, el cual acababa de suceder el cumplimiento ahí en su ciudad de Jerusalén. El mensaje que escucharon los judíos en Jerusalén fue este, miren, el cumplimiento de las profecías de Joel y de David. Verso 31, viéndolo antes, esto lo profetizó David. Habló de la resurrección de Cristo, ese es el evangelio, que su alma no fue dejada en el Hades, donde ya lo hemos estudiado, ni su carne en el sepulcro, porque no vio corrupción. Su alma salió del Hades, lugar de los muertos, espiritualmente hablando, y entró en su cuerpo en la tumba y resucitó su cuerpo. Ascendió al cielo. El cuerpo de Jesús no quedó en la tumba. Fue transformado y está en la gloria. Él es el que nos ha dado vida y nos ha traído a este lugar, a su iglesia, que es la casa del Dios viviente. Pero vamos a continuar con este establecimiento histórico. ¿Escucharon el evangelio de Cristo? Como vimos la profecía citando a David, el apóstol Pedro, en su innegable cumplimiento. Les dijo, y ya para casi concluir, sepa pues ciertísimamente, aquí hay algo bien importante. Sépanlo toda la nación, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ustedes acuérdense, hace, por así decirlo, 50 días atrás estaban en la calavera, en el monte Calvario, estaban al pie de la cruz, llenos de odio, enfurecidos, burlándose, hablando mal de él. Pues a ese Jesús que ustedes le hicieron eso, dice aquí, ustedes lo crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor, Él es el juez de toda la tierra, Él es el dueño de todo, Él es el único Señor. Y yo lo diría así, Señor de señores y Rey de reyes.
Y Cristo, su otro título, es el Mesías, el único que puede salvar al hombre, pero también el juez, el único que puede condenar. Entonces están estrechos los judíos. Ellos hicieron o cometieron ese homicidio y ahora están en una situación gravísima. Los judíos reaccionaron correctamente al mensaje del apóstol Pedro. Hasta eso, hay que reconocerlo, reaccionaron muy bien. Porque en el verso que sigue en el 37, al oír esto, lo que les dijo Pedro arriba, que al que ellos habían crucificado, Dios lo hizo Señor y Cristo. Al oír esa declaración se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ahí está la pregunta. Reconocemos el grave error que cometimos, por así decirlo, pero ahora Él es nuestro juez, el Señor a quien le debemos dar cuenta. ¿Qué haremos? Pero también Él nos puede sacar de esta situación porque es el Cristo. ¿Qué haremos? Ese es el evangelio presentado por primera ocasión después de la resurrección de Cristo. Una vez que Dios puso el fundamento para su iglesia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto, sepultado y resucitado, todo estaba listo para su principio. He aquí, ahora sí, su fundamento histórico. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, la única iglesia en la Escritura, en la Biblia. No hay más iglesias en la Biblia. Pongo otra vez la pregunta porque es importante, ya lo subrayé aquí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora imaginémonos, pensemos de esta manera. Estamos en la línea divisoria entre un mundo de tinieblas. Vemos a la izquierda puras tinieblas, pura oscuridad. Hablo de un mundo de maldad, de pecado, de muerte, de enfermedad. Un mundo terriblemente difícil para vivir ahí. Pero vemos hacia la derecha y tenemos un mundo de luz, un mundo maravilloso, de pura luz. Estamos entonces en la línea divisoria de un mundo de muerte y un mundo de vida, entre el reino del enemigo de Dios y de nuestras almas llamado diablo y el reino de Dios. Ahí estamos nosotros en ese punto de la línea divisoria. Históricamente hablando, así sucedió. Un buen número de judíos hizo lo correcto. Ahora, nosotros después de tantos años debemos seguir esos ejemplos. La pregunta, hermanos, ¿qué haremos? Muestra una actitud muy diferente en los judíos a la que tuvieron cuando conocieron a Jesús. Lo odiaron, lo persiguieron, lo calumniaron, dijeron tantas cosas en contra de él, muchas mentiras y muchas calumnias y muchos agravios. Aquí están muy diferentes, muy cambiados. Por eso dice, al oír esto se compungieron. La palabra compungir es como si una espada hubiese traspasado su alma, no su cuerpo, su alma. Un dolor difícil de soportar. Como cuando Cristo dijo, aquello era porque se cumpliera la buena voluntad de Dios en él al morir por nosotros. Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte, a punto de morir de ese terrible dolor que tenía que enfrentar a morir por los pecadores. Estos hombres aquí, al oír lo que Pedro les declaró, dijeron, bien compungidos de corazón, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. Y yo diría, ahora sí, hasta de hermanos, ¿verdad? Ya no de agitadores ni de mentirosos. Ahora sí, hermanos, ¿qué haremos? Una actitud muy diferente. ¿Qué haremos? El apóstol Pedro, fíjense nada más, sin rencores, sin remordimientos, les declara a los judíos lo que debían hacer para que Dios los perdonara
y los aceptase. En el verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Para eso es el bautismo en Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se acuerdan que en el estudio que les subí ayer hablamos del perdón de Dios y cómo los apóstoles salieron por todo el mundo de su tiempo ofreciéndole a la sociedad mundial el perdón en el nombre de Cristo? Y hasta el día de hoy es lo que se hace todavía. Esto se da en el bautismo. El bautismo en Cristo es para el perdón de los pecados, no para el perdón de un pecado como por ahí se ha dicho, y menos que el pecado original o que el pecado venial. Nada de eso, la Biblia no habla nada de eso. Pecados en plural, todos los que el hombre ha cometido. Y también dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto fue lo que Pedro puso delante de aquellos que le preguntaron. La iglesia de Cristo aquí comenzó. Principió en Jerusalén entre judíos que lo habían crucificado. Hay algo difícil de comprender, como yo acostumbro decirlo. Yo lo entiendo, claro que lo entiendo, pero no así nada más tan rápido. Estos, vamos a ver, como 3,000 que fueron perdonados al bautizarse en Cristo y recibieron el don del Espíritu Santo, fueron de los que lo odiaron, de los que lo mataron, de los que estuvieron ahí frente a la cruz. Ellos eran. Por eso Pedro les dijo: a este Jesús al que ustedes crucificaron, porque ellos eran. Y cómo el Señor los está perdonando. Cómo el Señor los está recibiendo. Qué difícil, ¿verdad?, para muchos de nosotros entender la justicia divina y el amor de Dios. Qué difícil realmente. A mí me cuesta trabajo, créanme. Y lo digo con dolor del corazón. Me cuesta trabajo hacer la diferencia entre el dolor de la cruz o el dolor del desprecio, del odio, del rechazo. No de cualquier persona, no. De tu hijo, de tu hija, de tu madre, de tu padre. Que te lo digan en la cara. Te odio, te aborrezco, eres un esto, eres un lo otro. Eres un engañador. Eres un endemoniado. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que le dijeron a él. El dueño de todos. El que les da la vida o nos da la vida a todos. El que nos da el alimento, la salud, todo. ¿Por qué le hicieron sufrir todo eso? ¿Qué sería más difícil de soportar? Ese dolor causado por este terrible mal de tremenda injusticia de los suyos, o los clavos de la cruz. ¿Se acuerdan que lo vimos en Getsemaní, sudando, que su sudor era como grandes gotas de sangre? Un salmo también contiene las palabras: grandes toros o fuertes toros me han rodeado. Me han rodeado fuertes toros de Basán, de los más gordos de la tierra, los más feroces. Pero otra profecía, el profeta pregunta: ¿qué son esas heridas? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que traes ahí? Mal herido. Incluso Isaías: deforme tu rostro, totalmente deformado por tanto golpe.
y contesta, con estas heridas fui herido en la casa de mis hermanos. Qué terrible. Eso es lo que yo le digo que me cuesta trabajo comprender. Bendito sea Dios. Él lo ha hecho. Y es la verdad. Allí empezó la iglesia en Jerusalén. Antes no había iglesia en la tierra. Y también le debo decir que tampoco existía iglesias protestantes ni católicas en el mundo. Nadie le diga que mi iglesia fue la primera. Si usted habla con un católico va a decir mi iglesia es la primera. Si habla con un testigo de Jehová le va a decir nosotros somos los primeros. Le van a citar Isaías. Si habla con un bautista va a decir nosotros somos la primera iglesia en el mundo. Si habla con un pentecostés va a decir nosotros somos los primeros y le van a llevar aquí. Porque esto sucedió el día de Pentecostés. Pero Pentecostés no es un nombre que se le dio a la iglesia. Ni era la doctrina que ellos llevan ahora. Esto está claro, no hay confusión. Lea la Biblia, lea aquí el libro de los Hechos y encontrará la iglesia, la verdadera iglesia, la única iglesia. Y haga solamente lo que hicieron aquellos. Verso 41 de aquí del 2 donde estamos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Ve qué importante es esto? ¿Por qué? Porque el bautismo es la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. No es nada más un zambullirse en el agua, no. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Otra vez el símil, ¿cómo? Pudieron ser poco más o poco menos, pero una aproximación. Como 3,000 personas, esta es la iglesia. Esa es la iglesia de Cristo en el mundo. Sus apóstoles y se les añadieron como 3,000. Ahí empezó en Jerusalén. Aquí no había gentiles. Estaban muy lejos de Roma, lejísimos. Ese es el principio de esta iglesia. Una nueva sociedad. Un mundo nuevo esta gente. Un pueblo de Dios. Una nación santa y dirigida por Dios en el Espíritu Santo. Esa es la realidad, no hay otra. Conózcala. Luego, la iglesia de Cristo es una en el Nuevo Testamento. Una, no va a encontrar dos. Es una su doctrina, el Evangelio. Es uno su dueño, Cristo nada más. Es uno su espíritu, el Espíritu Santo. Nunca hubo ni habrá iglesia en el mundo que no sea esta iglesia nada más. Todas las sectas y religiones que hay en el mundo no tienen sustento, no tienen ninguna base bíblica. Todas van a perdición. ¿Por qué lo digo? ¿Porque soy malo? No. Yo qué quisiera. Que todo eso se acabara y todos se convirtieran al único Salvador que es Cristo Jesús. Que todos siguieran el único evangelio. No tantos credos y doctrinas que son opiniones de hombres. Eso, aquí viene lo que el Señor dijo, mire, y lo dijo anticipadamente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos es la iglesia de Cristo, es el reino de Dios aquí en la tierra. No todos entrarían, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Permítame aclararle ya casi para acabar esto. ¿Se ha puesto usted a pensar qué es la ley? Piense en cualquier ley, una ley aquí en la tierra. ¿Qué es una ley? Podríamos decir, bueno, una ley es un conjunto de preceptos, de sentencias dadas por un hombre o por los hombres, donde se expresa el deseo, el acuerdo, la voluntad, si son varios, bueno, de todos o si es de uno, de la persona, se expresa lo que debe ser aplicado en el diario vivir de la sociedad. Expresa, en otras palabras, la ley es la expresión de la voluntad, ya sea de un hombre o de un pueblo o de varios hombres. Ahí se expresa la voluntad.
Bueno, el Señor dijo aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, eso cualquiera lo dice. No todo el que dice eso entrará en el reino de los cielos, no. Entonces, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo sé cuál es su voluntad? El Evangelio. El Evangelio es la ley del reino. El reino es la iglesia. El Evangelio es la ley para que la viva la iglesia. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es la expresión de la voluntad del Dios viviente para que la vivamos. ¿Se fija cómo es fácil entender las cosas? Luego dice el 22, muchos me dirán en aquel día, pensemos en el juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre aquí en la tierra echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo he oído mucha gente que anda haciendo esto por las calles, echando fuera demonios, haciendo todas estas cosas, y el Señor dijo, ¿qué es lo que dice? El verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted dirá, ¿pero por qué? Si esa gente hablaba en el nombre de Cristo, esa gente se la pasaban haciendo cosas maravillosas, sí. Piense una cosa, lo hacían, pero del evangelio, de la doctrina, de la enseñanza, nunca les importó. Pisotearon los preceptos a izquierda y a derecha, no les interesó. Piense usted ahora, ¿por qué hay tantas religiones? Porque cada quien tiene su propia verdad. Hay muchas verdades en el mundo, no, una nada más para todos. Hay muchos evangelios, no, un evangelio para todos. Pero los hombres han traído infinidad de evangelios y de verdades. Todo es falso. Todo es falso. Y el Señor dijo esto muy claro. Y si quiere saber más de esto, vea el capítulo 20, 19 y 20 de Revelaciones. Ahí va a encontrar mucho de esto. Luego, si usted ya ha sido miembro de la iglesia o ya es miembro de la iglesia de Cristo y su creencia está fundada en la verdad, está bien fundamentado, entonces viva esa vida hermosa que Dios nos ha dado en Cristo, que Dios nos da. Vívala. ¿Por qué le digo esto? Porque por causa ¿sabe por qué me he animado a hacer todo esto? Pues yo amo a Dios con todo mi corazón. Tengo casi los 50 años haciendo esta obra. Lo amo y amo a la gente, a todos. Amo la iglesia, pues sé lo que es. Pero me da tristeza que tanta gente y amados cristianos en la iglesia estén llenos de celos unos contra otros, llenos de envidia. No, unos no dejan predicar a otros por pura envidia, por puro celo. Y tienen cerrada la puerta como Cristo dijo, ni entráis vosotros ni dejes que entren los que están entrando. Y hay personas que tienen mucha capacidad y muchos dones, talento de Dios, pues no los dejan servir. No los dejan hablar, no los dejan enseñar. Es la tristeza, tanto pecado y tanta maldad en lo que se dice iglesia de Cristo. La iglesia, es el cuerpo de Cristo y debe estar bien unido en amor, como viene aquí. Eso es lo que da tristeza. Mire lo último que yo pongo aquí. Colosenses 3:12. Vestíos pues, ¿cómo? Vestíos es vivan. A eso se refiere espiritualmente, está diciendo, vivan de esta manera. Como escogidos de Dios, ojo, eso es muy especial. Usted y yo tenemos que saber y a proponernos vivir como vive un escogido de Dios. Una mujer o un hombre que Dios lo ha escogido personalmente. Así debemos de vivir. Y bueno, ¿y qué más? Santos, porque ya vimos cómo Él nos hizo santos con la sangre de su Hijo. Y amados, nosotros somos hijos del amor de Dios. Hemos sido santificados con el amor de Dios. Hemos sido escogidos con el amor de Dios. Luego dice de entrañable misericordia, así debemos de vivir. Con misericordia profunda, de entrañable. Entrañable aquí significa eso, lo que nosotros conocemos
como las entrañas, haga de cuenta lo más profundo, nuestros intestinos, hasta esa profundidad debemos de aplicar la misericordia, de benignidad, no falsedad, nada de eso, no arrogancia, no soberbia, no, nada de eso, no vanidad, de humildad por el contrario. Así debemos de ser. El Señor dijo bien directo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero Él dijo con todo el poder de su palabra, aprended de mí, que soy, dijo dos cosas, soy manso y humilde, pero de corazón. Qué palabras y qué maestro, de corazón. Entonces dice aquí, vístanse de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros. Qué importante es esto, hay que aplicarlo. Parecen niños las congregaciones, parecen niños chiquitos. Ay, mamá me pellizcó, me miró mal, me hizo caras. Debemos de ser maduros, dijo Pablo, en el entendimiento. Luego, y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si recordamos el perdón de Dios que yo lo apliqué en manera de amnistía, ese es el perdón que Dios nos ha dado en Cristo. Así hay que hacerlo también con aquellos que nos ofenden. No. Pero ¿qué es lo que se hace? Ya no voy a la iglesia porque esto, porque el otro, porque el hermano, porque la hermana. Ya no hay comunión, ya no nos vemos, ya no nos frecuentamos. ¿No es eso triste y preocupante? Sí, mucho. Porque en toda esta gente nosotros llevamos el nombre del Señor. ¿Y somos para honra o somos para deshonra? De ahí depende de nosotros. Nosotros sabemos lo que queremos ser para el Señor, para honra o para deshonra. Sobre todas estas cosas, lo que ya ha dicho aquí, vestidos de amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Es el lazo que nos une a unos con otros, el amor, y que nos une con Dios. Y la paz de Dios gobierne, que sea el gobierno, la autoridad que dirija y que gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, iglesia de Cristo, y sed agradecidos. Somos la iglesia de Cristo. Ya vimos a grosso modo, o de manera así un tanto rápida, lo que es la iglesia del Señor. He tratado de ser un tanto específico y es algo maravilloso. Usted y yo como iglesia debemos de conocerla, conocernos, amarla, amarnos, respetarla, servirla, porque es el cuerpo del Señor. Ya no haga usted, ya no voy a hacer yo daño a nadie en la iglesia. Hay que aplicar la paciencia, el amor, la misericordia, todo lo que aquí dice. Y así vivir. Porque Cristo ya bastante hizo por nosotros. Ya bastante daño le hicimos. Ya es tiempo de acabar con esa maldad y vivir, como dice aquí abajo, agradecidos. Darle gracias por todo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Creo que el próximo estudio que haré van a ser 3 estudios aclarativos. Lo digo porque vamos a estudiar Romanos 3 del verso 9 al 19. Vamos a estudiar Romanos 7 del 14 al 25. Y vamos a estudiar Primera de Juan capítulo 1 y específicamente del verso 7 al 10. Pero vamos a tomar bastantes porciones de estas escrituras. Y ya estaremos, si Dios lo permite, aclarando esas cosas. Hasta la próxima. Dios les bendiga y que estén muy bien.